Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. O bueno, todavía estamos en el día, ¿no? Muy buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con la semana número 12, en donde vamos a hablar acerca de potencial eléctrico y condensadores. ¿Ok? Entonces, ustedes habrán visto en algún momento algún letrero de ese tipo, una señal de advertencia de peligro, obviamente, en donde te dicen de que en cierto lugar hay alto voltaje. Entonces nosotros vamos a definir qué entendemos por voltaje y va a estar muy relacionado con el tema que vamos a ver ahora, potencial eléctrico. Por otro lado, también vamos a ver instrumentos que van a servir para almacenar carga o energía eléctrica, como por ejemplo los condensadores. También eso está relacionado con lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, jóvenes, vamos a empezar justamente mencionando la definición de potencial eléctrico. Vamos a parar la cámara. ¿Todo bien? Buenos días con todos. Ok. Ok, veamos lo que entendemos por potencial eléctrico. Al potencial eléctrico lo vamos a representar con la letra B. ¿Ok? Y el potencial eléctrico lo vamos a definir para una carga puntual. Vamos a tener dos casos, cuando tenemos una carga positiva y cuando tenemos una carga negativa. En este caso, cuando tenemos a esta carga positiva, el potencial eléctrico respecto con respecto o debido a esta carga positiva en un punto P, está dado por esta definición. Potencial eléctrico en el punto P es igual a la constante eléctrica que habíamos mencionado en la clase pasada por el valor de la carga con su signo. En este caso, esta carga tiene signo positivo, por eso que va con el signo positivo, dividido entre la distancia entre el punto y la carga que genera este campo eléctrico, ¿de acuerdo? La distancia D. Si la carga fuese negativa, muy fácil, sería algo análogo, ¿cierto? Si la carga fuese negativa, a, a una distancia D de la carga negativa en el punto P, el potencial eléctrico sería la constante eléctrica por la carga con su signo, en este caso la carga es negativa, por eso que va el signo menos entre la distancia entre la carga y el punto P, esta distancia D. Esta fórmula es muy parecida a la del campo eléctrico, pero si te das cuenta, en el caso del campo eléctrico nosotros manejamos valores absolutos, ¿no? Sin embargo, en el potencial eléctrico tenemos que enfatizar mucho en el signo de la carga. Ese es el primer punto. Segundo punto, en el campo eléctrico teníamos D al cuadrado, ¿te acuerdas? En este caso, para el potencial eléctrico tendremos solamente D, nada más. Esas serían dos diferencias de las tantas que pueden haber. Ahora, las unidades en el sistema internacional son los voltios y se representa con la letra B mayúscula. Y vemos acá, describiendo estas fórmulas, que la K es la constante eléctrica en el aire o en el vacío, y este tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y D es la distancia que separa a las cargas y al punto P, como tú lo puedes observar, y se expresa en metros.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar del principio de superposición para el potencial eléctrico. Supongamos que tenemos tres cargas, carga Q sub 1, 2 y 3, y queremos calcular el potencial eléctrico en el punto P. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el potencial eléctrico debido a la carga 1, a la carga 2 y a la carga 3 por separado. O sea, que el potencial eléctrico en el punto P es la suma de todos los potenciales eléctricos de cada carga por separado. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, que el potencial eléctrico en el punto P va a ser igual al potencial eléctrico de la carga o que genera la carga Q sub 1 en el punto P. En este caso sería V1, ¿cierto? Le vamos a llamar V1. Esto sumado con el potencial eléctrico que genera en este caso la carga Q sub 2 en el mismo punto P. Y le vamos a llamar un V sub 2. Más el potencial eléctrico que genera la carga Q sub 3 en el mismo punto P. Y le vamos a llamar en este caso V3. En esto consiste, jóvenes, el principio de superposición. ¿De acuerdo? El potencial eléctrico total en el punto P es la suma de los potenciales eléctricos que generaría cada una de las cargas por separado. Ahí la tienen, ¿no? P1, V2 más V3. Ahora, recordando la definición anterior, estas definiciones para carga positiva y carga negativa, para el potencial eléctrico, entonces podríamos seguir reemplazando aquí. Por ejemplo, acá tendríamos potencial eléctrico en el punto P, va a ser igual al potencial eléctrico V1. V1 es debido a la carga Q sub 1. Aplicando estas definiciones, sería de la siguiente manera. Sería constante eléctrica por la carga con su signo, en este caso sería más Q1, entre la distancia que separa a la carga Q sub 1 y al punto P. En este caso es D1, ¿ok? Esa distancia que separa a la carga 1 y al punto P. Ahí tendríamos nuestro B1. Y de manera análoga seguimos operando. Más V2. V2 el potencial eléctrico que le genera la carga Q sub 2 en el punto P. Sería, de igual forma, constante eléctrica por la carga con su signo. Acá ustedes se habrán dado cuenta de que el signo acá debe ser negativo, ¿no? Yo le he puesto positivo. Enfatizando siempre el signo, jóvenes, ¿no? Pequeño lapsus. Bueno, constante por la carga con su signo, en este caso el signo es negativo, entre la distancia que separa a la carga negativa y al punto P. Hagamos lo mismo para la carga Q sub 2 que es positiva. Acá sería constante por el valor de la carga Q sub 2 con su signo positivo entre la distancia que separa a la carga Q sub 2 y al punto P, que sería en este caso de 2. ¿Ok? Este de 2. Y así sucesivamente, jóvenes. Para n cargas podemos hacer lo mismo. Completando, para la carga Q sub 3, no olvidemos que esta carga es negativa. Hay que tener cuidado con esto. Constante eléctrica por la carga con su signo menos Q sub 3 entre la distancia que separa a la carga Q sub 3 y al punto P. En este caso es la distancia de 3. Ahí tendríamos, jóvenes, una expresión aplicando justamente este principio de superposición para el potencial eléctrico. ¿Ve, jóvenes? Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que esto no quede tan abstracto. Vamos a ver justamente eso en la siguiente diapositiva, en donde tenemos nuestro primer problema. Problema número 3. Dice, 4 partículas con cargas de igual magnitud. Q más igual a Q menos, estamos hablando del valor absoluto, obviamente, igual a 2 microcoulomb. Se colocan de forma simétrica en la circunferencia de radio R igual a 20 centímetros,
como muestra la figura. Determina el potencial electrostático neto en el centro de la circunferencia. O sea, nosotros queremos conocer, obviamente, cuál es el potencial total en el centro de esta circunferencia. Para eso eh, vamos a diferenciar nuestras cargas, ¿ok? Nuestros cuerpos cargados. Por ejemplo, que este sea nuestro cuerpo rojo, este que sea el azul, este otro el verde, y a este último le daremos el color morado. Entonces, estas cuatro cargas que hemos coloreado, cada una de ellas genera un potencial eléctrico en el centro. Y justamente queremos conocer cuál es la suma de todos los potenciales eléctricos que genera cada una de las cargas. Entonces, recordando el principio de superposición, lo que habíamos hablado hace un momento, la carga eléctrica, mejor dicho, el potencial eléctrico en el punto P va a ser igual a la suma de todos los potenciales que va a generar cada carga por separado. O sea, sería potencial eléctrico en este punto P, que el punto P es el centro de la circunferencia, va a ser igual al potencial eléctrico que le genera la carga de rojo, que le vamos a llamar, por ejemplo, 1, B1, más el potencial eléctrico que le genera la carga de azul. Le vamos a llamar B sub 2, por ejemplo. B sub 2 más el potencial eléctrico que le genera la carga de verde. Le vamos a llamar B3 más el potencial eléctrico que le genera la carga de morado. Le vamos a llamar B sub 4. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, en eso consiste el principio de superposición, justamente de lo que habíamos hablado. Cada una de estas cargas genera un potencial eléctrico en el mismo punto P. ¿Ok? Ahora, vamos a reemplazar estas expresiones con esta fórmula. Claro, porque cada potencial está definido de esta manera. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Sería potencial eléctrico en el punto P es igual. Aquí, empecemos. Para el B1, perdón, para el B1, B1 sería constante eléctrica multiplicado por la carga con su signo, en este caso, para la carga de rojo, el signo es negativo, así que tendremos que poner menos Q. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? Y todo esto dividido entre el radio, la distancia entre la carga y el punto P. O sea, la distancia entre la carga y el punto P sería este segmento de aquí, que estoy coloreando de rojo. ¿Ok? Esa sería esa distancia. ¿Y esa distancia cuánto vale, jóvenes? Vale R, como lo puedes observar. Entonces, esa distancia vale R y lo vamos a colocar ahí. ¿Está bien? Eso es para la carga Q sub 1 o la carga de rojo. Vamos a seguir para las otras carguitas, ¿ok? Más. Con la carga de azul, algo parecido. Aplicando la misma definición, joven. Tienes lo siguiente, constante por la carga con su signo, pero en este caso la carga de azul tiene un signo positivo. Por eso que acá le colocaremos el signo positivo. Sería más Q. Entre la distancia de separación entre la carga de azul y el punto P. O sea, este segmento de aquí, que estoy coloreando de azul. Y la longitud de ese segmento justamente es R. Por lo tanto, acá coloco R. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a borrar esto para no... Ahí está. Y seguimos, continuamos. Proceso análogo, jóvenes, para B3 y para B4, ¿no? En el caso de B3. B3 es la carga de verde en este caso. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. En este caso sería constante
por la carga de verde, que en este caso es positiva, más Q, entre la distancia entre la carga de verde y el punto P, que sería R. ¿Ok? Y continuamos, más la carga de morado. Sería constante eléctrica por el valor de la carga de morado, que sería más Q también con su signo, entre la distancia que separa a esa carga de morado y al punto P, sería también R. ¿Ok? Ahí está. ¿Te das cuenta, joven? Si te das cuenta, acá podemos operar. Esta expresión con esta expresión se pueden cancelar, ¿cierto? Claro, porque esta tiene signo negativo y ella positiva. Se cancelan. O sea, tendríamos lo siguiente. Potencial en el punto P, en el centro de la circunferencia, sería 2 veces la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga, el Q sin signo, entre el radio de la circunferencia. A eso llegaríamos. Dado de que, como vuelvo a repetir, estos dos primeros términos se cancelan y solamente me quedan la suma de estos dos términos. Y me da esto. Y eso es bastante sencillo, ¿no, jóvenes? Ahí reemplazamos nomás los valores que tenemos ahí dados. Por ejemplo, ¿no? Sería potencial eléctrico en el punto P es igual. 2 veces. La constante eléctrica es dato de problema. 9 por 10 a la 9, ¿no? En estas unidades. Lo vamos a colocar de este color. 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga, pero valor absoluto, obviamente, ¿no? Sin el signo. 2 microcoulomb. Ya vimos la clase pasada a qué nos referimos cuando hablamos de micro. Es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Estamos claros, jóvenes, con eso? Todo esto lo multiplicamos y todo eso dividido entre el R en este caso, el R. El R tiene un valor que es dato de problema. Debe estar expresado en metros, recuerda. Si es 20 centímetros, debe ser 20 por 10 a la menos 2 metros, ¿ok? Entonces sería 20 por 10 a la menos 2 metros. Y ahí está, jóvenes. El problema ya salió, ¿no? Ahora vamos a tener que operar un ratito. Potencial en el punto P es igual. Bueno, este 2 se puede cancelar con un factor 2 aquí. Acá sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 6 con 10 a la menos 1, 10 a la menos 5. Acá sería justamente 10 a la 9 con 10 a la menos 5, 10 a la 4. Y 9 por 2, 18. O sea, sería 18 por 10 a la 4 voltios. Pero profesor, no está en esas unidades. Entonces hay que darle forma. 18 pero 10 a la 4 puede ser escrito como un 10 por un 10 al cubo. Voltios. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, con eso ganamos bastante, porque ese 10 al cubo multiplicado por voltios, recuerda que ese 10 al cubo equivale a 1 kilo, o sea que todo 10 al cubo por voltios sería justamente kilovoltios. ¿Estamos de acuerdo? Y 18 por 10 es 180. Conclusión, el potencial en el punto P en el centro de la circunferencia será 180 kilovoltios. Alternativa a la letra C. ¿Está claro, jóvenes? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro, jóvenes, por ahí? Muy bien, espero que sí. Vamos a, vamos a continuar. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva.
Este es un tema un poquito complicado, así que vamos a explicarlo paso a paso, ¿ok? Vamos a explicarlo paso a paso, jóvenes. Vamos a ver la relación que hay entre potencial eléctrico, lo que acabamos de ver, y el trabajo. Va a haber una relación entre ambos. Entonces, primero vamos por partes. Recordemos de la clase pasada las líneas de fuerza de un campo eléctrico. Por ejemplo, estas líneas de color rojo me representan al campo eléctrico. ¿Estamos claros, jóvenes, con eso hasta ahí? Ok. Ahora, si yo coloco una carga cualquiera, dentro de un campo eléctrico, esta carga sufrirá una fuerza eléctrica, por lo que también vimos en la clase pasada. En este caso, eh, si tú observas este campo eléctrico uniforme y esta fuerza eléctrica apuntando en la dirección de las líneas de fuerza de campo eléctrico, deducirías de que la carga es positiva o negativa, jóvenes. A ver, los leo. Fíjense la dirección de la fuerza eléctrica y la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico. ¿Esta carga sería positiva o negativa? En este ejemplo, estamos hablando de esta figura. Clase pasada. Muy bien, sería positiva. Excelente, ¿no? Si fuera negativo, tendría sentido contrario. Muy bien. Entonces, bueno, ya por la gráfica nomás nos damos cuenta de que esta fuerza tiene, como está a favor de estas líneas de fuerza, será una carga positiva. Pero esto es un análisis para cualquier carga, pero este es un caso particular, ¿ok? Ahora, en general, cualquier carga, ya sea positiva o negativa, va a sufrir una fuerza eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos transportar a esta carga desde un punto inicial a un punto final? En un punto inicial va a existir cierto potencial eléctrico que le vamos a llamar VI, que es el potencial eléctrico inicial. Y en el punto final va a haber otro potencial eléctrico que lo vamos a llamar VF. Entonces, la partícula, esta carga, va a ir desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Claro, porque no necesariamente va a hacerlo la fuerza eléctrica, en este caso, o también lo llaman el campo eléctrico, sino lo va a hacer un agente externo. Por eso que acá se ha colocado una fuerza externa. Puede ser una persona, por ejemplo, ¿no? Que con un aislante, un guante con aislante pueda transportar esta carga, ¿no? De un lugar hacia otro. Entonces vemos nosotros dos fuerzas. Vemos primero la fuerza generada por el campo eléctrico, Fe, y la otra fuerza generada por un agente externo. Son dos fuerzas entonces las que vamos a ver ahora. Y esas dos fuerzas están implicadas justamente en el movimiento de esta carga desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver casos particulares de si el cuerpo se mueve muy lento. Vamos a ver algunos casos y vamos a darnos cuenta de que el trabajo neto va a ser igual a cero, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, definiendo, el punto I es el punto inicial, y en este punto inicial hemos dicho de que BI es el potencial eléctrico inicial, F es el punto final, y también BF será el potencial eléctrico final, y Q es la carga transportada. Este Q en general puede ser positiva o negativa. En este gráfico es positiva, pero en general puede tener valor positivo o negativo. Ahora, hemos hablado de que existen dos fuerzas implicadas en este movimiento. Es fuerza eléctrica y fuerza del agente externo. Estas fuerzas, externa y fuerza eléctrica, van a estar relacionadas con un cierto tipo de trabajo. A ese trabajo le estamos denotando de esta manera. Entonces, este simbolito, por ejemplo, para la fuerza externa sería
trabajo de la fuerza externa, y lo denotamos de esta manera. Un W de I hasta F, EXT. Y de manera análoga, para la fuerza eléctrica vamos a relacionar un trabajo justamente generado por la fuerza eléctrica, que estaría denotado por por esta, por esta notación. W, un I hasta F, y arriba un E. Es simplemente una notación, ¿ok? Ahora, ya sabemos de que las fuerzas están relacionadas con sus respectivos trabajos. Ahora, vamos a definir, antes de encontrar la relación entre ambas, vamos a definir qué es la diferencia de potencial. Entonces, este delta de B se define como diferencia de potencial y siempre va a ser el potencial eléctrico final menos el potencial eléctrico inicial. A esta diferencia de potencial también se le conoce como voltaje. Entonces, este término te parece más familiar, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de voltaje o hablemos de diferencia de potencial, estamos hablando de lo mismo. Y siempre va a ser denotado como potencial eléctrico final menos el inicial. No puede ser al revés. Es ya una definición establecida, ¿ok? Ahora sí, jóvenes, tenemos todos los ingredientes para definir nuestro trabajo, ya sea del agente externo o del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica. Entonces, trabajo del agente externo para llevar a la partícula desde el punto inicial al punto final es igual al signo positivo por la carga con su signo. Si la carga es positiva, llevará signo más. Si la carga es negativa, le colocará signo menos, multiplicado por el voltaje, por delta V. Por otro lado, el trabajo de la fuerza eléctrica para llevar a la partícula desde el punto inicial al punto final va a ser con el signo negativo, la carga con su signo. Si la carga es positiva, llevará signo positivo. Si es negativa, llevará signo negativo. Y multiplicado por el voltaje. Entonces, ahí, jóvenes, las dos fórmulas que o con las cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Ahora, esta nota es importantísima. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de enunciar. Dice lo siguiente: las fórmulas serán válidas si, solo si. Esta fórmula de aquí, del trabajo del agente externo, expresado de esta manera, solamente será válida si el movimiento, el transporte de la carga, se realiza de manera muy lenta. Por eso que acá hemos puesto movimiento lento o muy lento. Entonces, si se trata de un movimiento muy lento, el trabajo del agente externo está dado por esta expresión. Si no fuese un movimiento lento, entonces esta fórmula ya no tendría sentido. Hay que tener cuidado con eso, jóvenes, ¿ok? Generalmente, en gran cantidad de problemas, ustedes habrán, si han hojeado los problemas pasados, etcétera, habrán visto mucho que se menciona la palabra si la carga se transporta muy lentamente desde el punto inicial al punto final. Y justamente en ese contexto podrías aplicar esta fórmula. Y por otro lado, este trabajo del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica funciona en cualquier tipo de movimiento, ya sea lento o sea rápido. ¿De acuerdo? Eso es la gran diferencia entre estas dos definiciones. Tú dirás, profesor, ¿qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto es que cuando el movimiento es muy lento, el trabajo neto es igual a 0. Y justamente se deduce estas expresiones. ¿Ok? Esa sería la explicación por la cual, por ejemplo, este trabajo del agente externo tiene esta forma. Pero eso lo vamos a dejar ya en otro momento si es que hay tiempo para discutir con más detalle. ¿De acuerdo, jóvenes? Esto lo tenemos que ver con un ejemplo. No puede quedar así nomás. Y el ejemplo sería el problema número 2. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos? O sea, ¿qué te están preguntando? ¿Cuál es el voltaje entre dos puntos, no?
en una región de campo eléctrico uniforme, si al desplazarse una partícula de carga, y acá vamos a corregir, jóvenes, vamos a considerar que la carga es negativa, o sea, menos 20 microcoulomb, ¿ok? Entre estas posiciones, el campo realiza un trabajo de 4 milijoules, ¿ok? O sea, realiza un trabajo positivo. Entonces, jóvenes, vamos a colocarnos en un contexto. Tenemos aquí nuestro campo eléctrico uniforme, y como la carga es negativa, en este caso, entonces la fuerza eléctrica va a ser en sentido contrario a la dirección de las líneas de fuerza, porque la carga es negativa, ¿ok? O sea que la fuerza eléctrica tendría esta dirección. La fuerza del agente externo va a tener la dirección contraria, ¿de acuerdo? De tal manera de que a mí lo que me están preguntando es el trabajo, no del agente externo, sino el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Qué trabajo realiza? Muy bien, jóvenes. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica está dado por esta expresión. Ten cuidado, joven, porque se parece mucho o es casi lo mismo que el trabajo del agente externo, solamente exceptuando el signo. En este caso, para el agente externo el signo es positivo, para la fuerza eléctrica el signo es negativo. Por favor, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces reemplacemos nomás los valores. El trabajo de este campo, del campo eléctrico, es positivo. Entonces lo vamos a reemplazar con su respectivo signo. Es más 4 milijoules. O sea, 4 por 10 a la menos 3 joules. ¿Ok? Esto es igual al signo negativo. Ese signo hay que tenerlo muy en cuenta. Negativo, multiplicado por la carga con su signo. En este caso, la carga tiene un signo negativo, pues entonces tenemos que colocar ese signo. Sería menos, y el valor de la carga, que sería 20 microcoulomb, o lo que es lo mismo, 20 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Estamos claros, jóvenes? Y multiplicado por esa diferencia de potencial, o sea, ese voltaje delta V. Problema ya salió, jóvenes. Si te das cuenta, los signos negativo con negativo se vuelven positivos y solamente tenemos que hacer una operación simple aquí, ¿no? Por ejemplo, acá sería, vas a dividir a este delta V, es igual a 4 por 10 a la menos 3, entre, y este señor lo podemos colocar como 2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Claro. 2 por 10 a la menos 5. Se cancela un 1, se cancela un 2, se cancela un 2, acá te queda un 2. O sea que delta V es igual, se cancela un 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, acá te queda 10 a la menos 2, pasa al numerador como 10 al cuadrado. Pero como tenías un 2, sería 200 voltios. Esa sería la alternativa correcta, jóvenes. Haciendo esa aclaración, ¿no? Que este signo el signo de esta carga debe ser negativo. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro este problemita. Bastante ilustrativo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Todo bien entonces, ¿no, jóvenes? Me parece perfecto. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar rápidamente acerca de la energía potencial eléctrica. Si tenemos, por ejemplo, nosotros dos cargas, carga Q sub 1, carga Q sub 2, separados a una distancia D, la energía potencial eléctrica se define de esta manera. La constante eléctrica multiplicado por la carga Q sub 1 con su signo, multiplicado por la carga Q sub 2 con su signo, o sea, si la carga Q sub 2 es positiva, le coloca signo más, si es negativa, le coloca signo menos,
todo dividido entre la distancia que separa a las dos cargas, ¿no? Se parece en algo, ¿te acuerdas a la ley de Coulomb, no? Solamente que en la ley de Coulomb tenías valores absolutos en las cargas y aquí en D tenías un D al cuadrado. Pero acá no tienes un D al cuadrado, tienes un D nada más. Hay que tener cuidado con eso, jóvenes. Ahora, como toda energía, la energía potencial eléctrica está expresado en joules. Esas son las unidades en el sistema internacional de todas las energías. Nota, si por ejemplo tuvieses tres cargas, carga Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿qué es lo que harías tú en este caso? Entonces, ¿cómo se calcularía la energía potencial eléctrica en este caso cuando tengamos tres cargas? Ya no dos, sino tres. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es aplicar esta misma definición, pero vamos a agarrar a las cargas de a pares. O sea, la energía potencial total va a ser igual a la suma de la energía potencial eléctrica entre la carga 1 y la carga 2, más energía potencial eléctrica entre la carga 1 y la carga 3. Entre la carga 1 y la carga 3, más energía potencial eléctrica entre la carga 2 y la carga 3. Y en cada uno de estos de aquí, en energía potencial eléctrica, entre 1 y 2, entre 1 y 3 y entre 2 y 3, en cada uno de ellos reemplazo esta fórmula que ya la tenemos conocida. ¿Sí, jóvenes? O sea, eso ustedes ya lo pueden hacer, ¿no? Simplemente para 1 y 2 pones constante por la carga Q1 con su signo, por la carga Q2 con su signo, entre la distancia que separa a la carga 1 y 2. En este caso, distancia que separa a 1, carga 1 y carga 2 sería B, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, jóvenes. Esto ya vino en examen, ya vino en examen en este caso. Entonces, algunos me preguntarán, profesor, ¿y qué pasaría si fuesen 4 cargas? Es improbable que te venga algo así, porque no sería algo, desde el punto de vista pedagógico, no sería correcto, ¿ok? Entonces, lo máximo que te puede venir es un sistema de 3, en este caso de 3 cargas. Salvo que haya algunas simetrías, pero eso ya lo podemos discutir en otro momento. ¿Se entendió, jóvenes, la idea? Eso sería entonces, bueno, no tenemos ninguna aplicación lastimosamente en los problemas, pero es bueno mencionarlo. Ahora, vamos a hablar de algo importantísimo. Superficies equipotenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué son las superficies equipotenciales? Son superficies en donde cada punto posee el mismo potencial eléctrico. Justamente es por eso el nombre, equipotencial. 2. Siempre son perpendiculares con las líneas de fuerza. Entonces, ya conocemos de la clase pasada qué son líneas de fuerza. Ahora, lo que vamos a ver es que estas superficies equipotenciales siempre van a ser perpendiculares a las líneas de fuerza. Y 3, el trabajo realizado en una superficie equipotencial, trasladándola lentamente, es 0. Entonces, profesor, esto merece un ejemplo, ¿cierto? Claro. Suponte que tienes una carga positiva, una carga puntual positiva. Como nosotros ya sabemos de la clase pasada, cuando tenemos una carga positiva, las líneas de fuerza, estas líneas de color rojo, estas flechas de color rojo, salen de la carga positiva. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Ahora, ¿qué son las superficies equipotenciales? Serían unas superficies esféricas rodeando a la carga positiva. Por ejemplo, esa superficie esférica de color azul sería una superficie equipotencial.
esta otra superficie esférica de color amarillo sería otra superficie equipotencial. Y como superficie equipotencial, por ejemplo, en esta superficie equipotencial de amarillo, si el potencial en este punto es, por ejemplo, BA, en todos los puntos de esa misma superficie equipotencial tiene que ser BA también. O sea, en este punto tendría que ser BA, en este otro punto BA, y así sucesivamente, jóvenes. Y algo parecido para esta otra superficie equipotencial, solamente que esta otra superficie equipotencial tiene otro potencial constante. Por ejemplo, si acá el potencial es V sub V, en toda la superficie de esa esfera de color azul va a ser también V sub V. O sea, aquí también será V sub V, aquí también será V sub V, y así sucesivamente, jóvenes, para toda la superficie equipotencial. El potencial eléctrico es constante, por eso justamente es su nombre, superficie equipotencial. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, jóvenes, se dice que son siempre perpendiculares a las líneas de fuerza, como podemos nosotros notar. Esta superficie equipotencial, empecemos con esta de amarillo. Si te das cuenta, esta superficie equipotencial de amarillo siempre va a formar 90 grados respecto a estas líneas de fuerza de color rojo. O sea, que la superficie equipotencial y las líneas de fuerza van a ser siempre perpendiculares, o sea, van a formar 90 grados. ¿Está claro, jóvenes? Y para la otra superficie equipotencial también, 90 grados. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Ahora, el tercer punto. Me dice, el trabajo realizado en una superficie equipotencial trasladándola lentamente es cero. Cuando hablamos de trabajo realizado, nos referimos al trabajo del agente externo, ¿no? En este caso, ¿por qué es cero? Es bastante simple también de darse cuenta. Recordemos esta fórmula que me representa el trabajo del agente externo, ¿te acuerdas? Trabajo del agente externo está dado por más la carga con su signo por el voltaje. En una superficie equipotencial, el voltaje sería igual a cero. ¿Por qué? Porque todos los puntos tienen el mismo potencial eléctrico. O sea, potencial eléctrico final tiene un valor. Potencial eléctrico inicial tiene el mismo valor. Por eso que una cantidad con otra cantidad que tiene, que tiene el mismo valor se cancela, por lo tanto el voltaje se vuelve cero. Y por lo tanto, si el voltaje es cero, el trabajo del agente externo también será cero. Eso se da a notar con esta definición. ¿Ok, jóvenes? Bueno, esas son las tres principales características de las superficies equipotenciales. ¿Ok, jóvenes? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de un tema bastante interesante. Superficies equipotenciales en campo eléctrico uniforme. Dicho sea de paso, este punto es bastante usado en exámenes de admisión. O sea, es una pregunta muy recurrente en exámenes de admisión. Si revisas exámenes pasados, me vas a dar la razón, ¿ok? Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estas líneas de fuerza. Ahora son líneas de fuerza paralelas que te representan un campo eléctrico homogéneo. Y como ya conocemos, las superficies equipotenciales tienen que ser perpendiculares a estas líneas de fuerza. Por ejemplo, esta sería una superficie equipotencial. Y como tal, el potencial eléctrico en este punto debe ser el mismo. Por ejemplo, si en esta superficie equipotencial el potencial es VA, acá también será VA, y en todos los puntos será VA. VA, VA y VA. En todos esos puntos, porque es una superficie equipotencial.
¿Está claro, jóvenes? Y en el mismo caso de esta otra superficie equipotencial, que tiene potencial eléctrico V sub B. En esta otra superficie tendremos potencial eléctrico V sub B, B sub B, y en todos los puntos será el mismo potencial eléctrico. Porque, repito por enésima vez, se trata de una superficie equipotencial. Ahora, eso no es lo interesante, eso ya lo sabíamos. Lo interesante es lo siguiente, jóvenes, que estas dos superficies equipotenciales, separadas a una cierta distancia D, los potenciales eléctricos están relacionados con este campo eléctrico uniforme. ¿Con qué fórmula, jóvenes? Con esta de aquí. El potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B es igual al campo eléctrico uniforme multiplicado por la distancia que separa a ambas superficies equipotenciales. Esa sería la fórmula que hay que saberlas de memoria, ¿ok? En este caso, siempre el potencial eléctrico en A va a ser mayor a B. Profesor, ¿por qué? Esto es importante, joven. El potencial eléctrico se va haciendo cada vez menor a medida que tú te vayas dirigiendo en la misma dirección que las líneas de fuerza. Por ejemplo, si el potencial eléctrico en A es 10 voltios, el potencial eléctrico en B debe ser menor a 10 voltios necesariamente. Por ejemplo, que sea 8 voltios. Y el potencial eléctrico en esta región debe ser menor a 8 voltios. O sea, sería 6 voltios, por ejemplo. Y así sucesivamente. El potencial eléctrico va disminuyendo a medida que tú te vayas dirigiendo en la misma dirección que las líneas de fuerza del campo eléctrico. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Okay? Eso está, por ejemplo, eso lo pueden ver ustedes en algunos problemas de tarea. Hay un problema de tarea donde puedes aplicar esto, justamente esta formulita, ¿ok? Pero en los problemas de clase tenemos justamente el siguiente problema. Problema número 1. Dice, la figura muestra un campo electrostático uniforme generado por dos placas metálicas paralelas cargadas eléctricamente. Una partícula con carga Q+ se desplaza por la trayectoria cerrada del cuadrilátero A, B, C, D, A. O sea, acá tenemos dos placas, acá hay una carga positiva, y se va a mover desde el punto A hasta el punto B, del punto B hasta el punto C, de C a D y de D hasta A. ¿Ok? Dice, una partícula de carga Q+ se desplaza por la trayectoria cerrada del cuadrilátero A, B, C, D, A, de lados paralelos a la placa y al campo eléctrico. Con relación al trabajo de la fuerza electrostática, de nuevo, estamos hablando del trabajo de la fuerza electrostática. ¿Ok? O sea que hay que trabajar con esta fórmula de aquí. Hay que tener cuidado con estos jóvenes. Indique cuáles son las proposiciones correctas. ¿Ok, jóvenes? Entonces vamos a analizar este punto. Primero, vamos a darnos cuenta de que estamos ante un caso muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, a lo que acabamos de ver. Tenemos líneas de fuerza paralelas. ¿Qué me representa eso, jóvenes? Me representa campo eléctrico uniforme. Y atravesando perpendicularmente, como acá también lo podemos observar, perpendicularmente a estas líneas de fuerza, tenemos a estas superficies equipotenciales. Entonces, primero hay que notar eso. Antes de hacer el problema como tal, hay que ver de que acá tenemos estas flechas paralelas que me representan justamente al campo eléctrico uniforme. Son las líneas de fuerza. Y esta superficie, por ejemplo, esta de aquí, la voy a colorear de azul, por ejemplo. Esa superficie y esta otra superficie
Serían dos superficies equipotenciales, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? De que todos los puntos de estas líneas azul, o inclusive va un poquito más allá todavía, puedes prolongar así, puedes prolongar aquí también. Entonces, todos los puntos de esta misma superficie equipotencial van a tener el mismo potencial eléctrico. En este caso, el potencial eléctrico en el punto A y el potencial eléctrico en el punto B, como pertenecen a la misma superficie equipotencial, deben ser necesariamente iguales. O sea, que el potencial eléctrico en A y el potencial eléctrico en B son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma superficie equipotencial. Lo mismo podemos decir del potencial eléctrico en C y en D. También son iguales. Entonces acá colocamos potencial eléctrico en C y el potencial eléctrico en D también tienen que ser iguales. Motivo, pertenecen a la misma superficie equipotencial. ¿Está claro eso, jóvenes? A ver, quiero saber si eso está claro para poder continuar. A ver. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos ya claro que esas líneas de azul y de verde que hemos pintado ahí son superficies equipotenciales. ¿Está bien? Muy bien. Y también por ende deducimos que esos potenciales deben ser iguales. El BA con el B sub B y el B sub C con el B sub D. También hay algo interesante que hay que tener en cuenta. Habíamos dicho de que el potencial eléctrico se hace menor en la dirección de las líneas de fuerza. O sea, el potencial eléctrico en esta región va a ser mayor al potencial eléctrico en esta región. Supongamos que si este potencial eléctrico en esta superficie equipotencial vale 10 voltios, en esta otra será 9 voltios, por ejemplo. Tiene que ser siempre menor, por lo que acabamos de explicar. O sea, el potencial eléctrico en A y el potencial eléctrico en C van a tener esta relación. El potencial eléctrico lo puedes poner como B también, ¿no? Vamos, para hacerlo de manera más ordenada, en B. Potencial eléctrico en B y el potencial eléctrico en C van a tener esta relación. ¿Ok? El B sub B va a ser mayor al B sub C. Y si tú quieres también el B sub A mayor al B sub D, también. Sería lo mismo, ¿no? Pero vamos a colocarlo aquí. B sub A mayor a B sub D. ¿Está claro, jóvenes? Ese es importantísimo para lo que vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a hacer adelante es más que todo reemplazar fórmulas, ¿no? Reemplazar en esas fórmulas que estamos viendo abajo y luego hacemos una suma. Pero yo creo que esto es uno de los elementos principales del problema. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con este problema regresando del receso. ¿Está bien? Ok, jóvenes, entonces habíamos ya mencionado las relaciones que hay entre esos potenciales eléctricos, BA, B sub B, B sub C y B sub D. Ahora vamos a analizar el movimiento por tramos, ¿ok? Vamos a empezar a mencionar el tramo AB. Voy a borrar esto. Entonces, el tramo AB será este tramo de aquí. Este de aquí. Cuando la partícula va desde A hacia B. ¿Ok? Entonces, cuando va de A hacia B, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los potenciales de A y el potencial de B
son exactamente iguales por lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, cuando hagamos la diferencia, el voltaje, potencial final V sub B menos potencial inicial V sub A, como son iguales, este voltaje será cero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, el trabajo en A, de A hasta B, o para cortar el término, lo voy a poner AB, ¿cierto? Mejor así. Trabajo AB es igual al signo negativo, aplicando esta fórmula, por el valor de la carga con su signo. En este caso sería más Q. A ver, acá sería más Q. Multiplicado por el voltaje. Pero el voltaje habíamos hablado de que es cero, ¿cierto? O sea, sería cero. O sea, el trabajo AB es igual a cero. En el tramo AB. Algo parecido va a suceder cuando agarremos el tramo CD. Tramo CD. En el tramo CD, que es esta línea de verde que estoy coloreando, en este tramo de aquí, podemos nosotros observar de que el potencial en C y el potencial en D son exactamente iguales. Como consecuencia, el voltaje va a ser cero, ¿ok? Porque son iguales. Recuerda, joven, que el voltaje delta V es potencial final menos potencial inicial. Si estos dos son iguales, entonces se vuelve cero todo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, y por la misma razón, aplicando, ¿no? El trabajo de C a D, aplicando los mismos argumentos, sería igual a cero. Los mismos argumentos que hemos aplicado aquí. ¿Está bien? Ahora vamos a lo más interesante. Vamos a los casos cuando tengamos el tramo BC. Cuando tenemos el tramo BC, hay que recordar de que el potencial en este caso, en B es mayor al potencial en C. Entonces vamos a recordar aquí, potencial en B es mayor al potencial eléctrico en C. Como estamos tratando, ¿no? Estamos trabajando en este trayecto, él es el punto final y él será el punto inicial. O sea, será voltaje es igual potencial eléctrico final, que en este caso es el potencial eléctrico en el punto C, menos potencial eléctrico en el punto inicial, que es B. O sea, voltaje sería BC menos B sub B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Excelente. Muy bien. Entonces, aplicando esta expresión aquí en la fórmula, nada más sería trabajo, en este caso en BC, es igual al negativo, el valor de la carga con su signo, en este caso la carga es positiva, más Q, y el voltaje ya no va a ser cero. El voltaje va a ser BC menos B sub B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Va a tener ese valor, esa expresión. Entonces, simplificando o sacándole o reescribiéndolo, mejor dicho, tendríamos trabajo en BC es igual a... y ahora, fíjate que el B sub B es mayor al B sub C. O sea que esta resta sería negativa. Con este signo menos, se vuelve todo positivo. O sea, con el signo menos tendríamos B sub B, mejor dicho, sería Q por B sub B menos B sub C.
Y esto a su vez es mayor a cero. O sea, es una cantidad positiva. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Algo parecido vamos a hacer para el tramo de A. Ahora vamos con el tramo de A, ¿ok? Está aquí el tramo de A. Entonces, para el tramo de A, algo parecido, jóvenes. El potencial en A es mayor al potencial en D. Potencial en A es mayor al potencial en D. Por lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como el punto inicial, en este caso es el punto D, punto inicial, y el punto final es el punto A, entonces el voltaje se define como potencial eléctrico final menos el inicial. El final sería VA y el inicial sería VD. O sea, sería VA menos VD. ¿Estamos claros, jóvenes, con eso? Finalmente, aplicando en la fórmula del trabajo generado por el campo eléctrico, sería trabajo en dA es igual al signo negativo, multiplicado por la carga con el signo, en este caso la carga es positiva, le pongo más Q, multiplicado por ese delta V. Ese delta V sería VA menos VD. ¿Ok? Y introduciendo ese signo en esa resta, tendríamos lo siguiente. Trabajo en dA es igual a la carga multiplicado por, a ver, BD menos BA. Y si te das cuenta, BD es menor a BA. Por lo tanto, BD menos BA va a ser una cantidad negativa. O sea que este señor será menor a cero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esos detalles. Ahora, si nosotros queremos calcular el trabajo total, ¿no? Finalmente, el trabajo total W en A, B, C, D, A sería la suma de WAB, WAB más sería WBC, trabajo en BC, más trabajo en, aquí está, en CD, trabajo en CD, más el trabajo en DA. Y si te das cuenta, jóvenes, sumando estos cuatro trabajos, 0 más esta expresión, más 0 más esta expresión, estos dos, trabajo BC y trabajo DA, se cancelan, ¿cierto? Ahora te vas a dar cuenta porque, pero profesor, acá es B sub B y acá es B sub D. Yo no veo que se cancelen. Lo vamos a colocar aquí, no te preocupes. Acá sería B, acá sería 0 primero. 0. Vamos a colocar un poquito más aquí. Más el trabajo en BC. Trabajo en BC estamos diciendo que es Q por BC menos B sub B menos BC. Q, B sub B menos B sub C. ¿Ok? Más el trabajo en W, en CD es 0, como lo puedes observar ahí, es 0. Estamos aquí reemplazando nada más valores. Y más el trabajo en DA. Te vas a dar cuenta que se van a cancelar por lo siguiente, pero vamos a colocarlo aquí. Trabajo en DA es Q
BD menos BA. QBD menos BA. Bueno, ¿qué hacemos entonces, jóvenes? Vamos a dejar a uno de ellos tal cual. O sea, por ejemplo, este de aquí. QB sub B menos BC. Ahí nomás lo dejamos. Más. Ahora, a este señor de acá lo vamos a cambiar por las otras equivalencias que teníamos. Por ejemplo, BD, ¿a qué es igual? BD es igual a BC. ¿Te das cuenta? BD es igual a BC. Entonces, BD es igual a BC. Pero lo vamos a colocar de otro color, ¿te parece? BD es igual a BC. Menos BA, pero BA es igual a, por lo que habíamos mencionado, a B sub B. Ahora sí te das cuenta, ¿no? Que se cancelan. Claro, porque esos términos Q versus B, con Q, con menos Q versus B, se cancela, menos Q por BC, más Q por BC, todos estos cuatro términos se cancelan, o sea que el trabajo total en ese recorrido cerrado sería igual a cero. 0 joules, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces con todo esto podemos ya resolver las preguntas que nos dan las proposiciones, ¿no? Dice, en el trayecto AB el trabajo es igual a cero. A ver, ¿dónde está? Verdadero, sería, acá está, sería verdadera, efectivamente. 2, en el trayecto DA el trabajo es positivo. Ajá. Trayecto DA el trabajo es negativo, acá lo habíamos dicho, es negativo, es menor a cero, falsa. Y 3, en la trayectoria cerrada A, B, C, D, A, el trabajo total es igual a cero. Justamente acabamos de calcular ese trabajo total y es igual a cero. ¿De acuerdo? Verdadero. O sea que las únicas proposiciones correctas serían la 1 y la 3. La alternativa a la letra D. ¿Está claro, jóvenes? Es un problema que no es, tampoco quiero decir que sea muy fácil, pero se puede hacer obviamente de manera más rápida, ¿no? Ya conociendo todas estas propiedades, ya se puede hacer obviamente de manera más rápida, pero acá estamos tratando de explicarlo lo más detalladamente posible. Quizá deberíamos correr un poquito más rápido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos bien así? Ok, jóvenes, vamos entonces a las siguientes diapositivas. A ver, aquí están. Aquí. Ok, vamos a hablar sobre los cuerpos metálicos cargados. Ya no son cuerpos puntuales como acabamos de mencionar, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuerpos que tienen una extensión. Cuando estos cuerpos metálicos cargados, que tienen un determinado volumen, poseen carga eléctrica en la superficie, cualquiera que fuese su forma, siempre la carga eléctrica va a ser o se va a dar en la superficie. Esa es una característica de estos metales cargados. O sea, en el interior del metal no va a haber carga eléctrica. Como vuelvo a mencionar, solamente en la superficie. Ahora, nota, el potencial eléctrico V en la superficie de un cuerpo metálico esférico cargado se calcula de la siguiente manera. Tú tienes un cuerpo esférico cargado con un radio R. Entonces, el potencial eléctrico en la superficie de esa esfera es igual a la constante por la carga de esta esfera cargada entre el radio en este caso, el radio de la esfera, este R. De esta manera se calcularía
el potencial eléctrico en la superficie de esta esfera cargada. ¿Ok, jóvenes? Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Importantísimo. Vamos a generalizar lo que habíamos llamado la conservación de la carga eléctrica. Nota, respecto al proceso de electrización por contacto, eso lo vimos clase pasada, o sea, tenemos dos cuerpos, ahora con tamaños diferentes. Por ejemplo, cuerpo con radio R1, con radio R2 y con una carga Q inicial o Q1 inicial y Q sub 2 inicial. Los ponemos en contacto y cuando están en contacto hay una transferencia de electrones. Luego los separamos y van a terminar con cargas diferentes, jóvenes. Profesor, en la clase pasada dijo que eran cargas iguales. Eso era cuando los cuerpos eran idénticos, cuando tenían el mismo tamaño. Pero cuando tienen diferentes tamaños, las cargas van a ser diferentes. Sea cual fuese el valor de las cargas, siempre se cumple la conservación de la carga eléctrica. O sea, la suma de las cargas antes del contacto es igual a la suma de las cargas después del contacto. O sea, se cumple que carga inicial o carga 1 inicial más carga 2 inicial es igual a la carga 1 final más carga 2 final. A esto se le llama la conservación de la carga eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ahora, la pregunta es, muy natural, profesor, entonces, ¿cómo determinamos la carga 1 final y la carga 2 final si es que no sabemos en qué relación están? Justamente vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. La transferencia de electrones se detendrá. ¿Sabes cuándo se detendrá, joven? Cuando el potencial eléctrico en la superficie del conductor, en este caso, en esta esferita roja, sea igual al potencial eléctrico en la superficie de la esfera verde. Es decir, aplicando esta fórmula de aquí, solamente estamos aplicando esta fórmula de aquí, K por Q entre R, sería la constante eléctrica para el cuerpo rojo, primero, B1. B1 es el potencial eléctrico en la superficie de la esfera roja. Sería constante por la carga Q1F entre el radio, en este caso, R1. ¿Está claro, jóvenes? Y eso debe ser exactamente igual al potencial eléctrico en la superficie del cuerpo verde. ¿Ok? Sería constante eléctrica por la carga del cuerpo 2 final, luego del contacto, entre el radio 2. Si te das cuenta, joven, constante con constante se canceló y llegamos a esta fórmula, ¿no? La podemos enunciar como si fuese una fórmula, pero recalcando de que proviene de lo que estamos señalando, ¿no? Que la transferencia de electrones se va a detener cuando los potenciales eléctricos en las superficies de ambos conductores sean iguales. Bien, jóvenes, esto es justamente lo que vamos a aplicar en el problema número 4. Dice, se tienen dos esferas metálicas A y B de radios 16 centímetros y 4 centímetros, respectivamente. Inicialmente la esfera A tiene una carga positiva de 20.000 microcoulomb y la esfera B se encuentra descargada. Luego las esferas A y B se ponen en contacto, determine el potencial eléctrico en la esfera A cuando están en contacto. Entonces, jóvenes, vamos a apuntar los datos. Acá tenemos la esfera A y la esfera B. El radio de A, en este caso, es de 16 centímetros. Y el radio de B, en este caso, es de 4 centímetros. Ahora, te dan de dato las cargas iniciales. Claro, te dicen que la carga de A, de este cuerpo de aquí, es de 20 microcoulomb. O sea, la carga de A será más 20 microcoulomb. He puesto 24, pero no, es 20 microcoulomb. ¿Ok? Lo pongo con el prefijo micro para hacerlo más simple, ¿ok? Para no hacer manejar tantas potencias. Y por dato de problema te dicen de que la esfera B se encuentra descargada, lo que es lo mismo que
no tiene carga, o sea, sería 0 Coulomb. Está totalmente descargada, es un cuerpo neutro. Pero luego que lo colocas en contacto, habrá una transferencia de electrones. Y cuando termine esa transferencia de electrones, este cuerpo quedará con una carga eh, final A, por ejemplo. O mejor le llamo carga A final. Y pero el cuerpo A es el cuerpo, a ver, este cuerpo quedará con una carga B, ¿cierto? Es el cuerpo B, carga B final, y este con la carga A final. ¿Ok? Listo. Ahora, profesor, podemos saber la relación entre las cargas finales usando justamente esta expresión de aquí. Claro. Entonces, la carga B final, en este caso, carga B final entre el radio de B, que es 4 centímetros en este caso, 4, es exactamente igual a la carga de A final, que no sabemos cuánto vale, todavía queremos conocer, carga de A final, luego del contacto, entre el radio de A, que en este caso es 16 centímetros. O sea, acá coloco 16. ¿Te das cuenta, joven? Entonces, acá podemos despejar esta fórmula, obtendremos esta fracción. Carga BF entre carga AF es igual. Y si le sacas cuarta a estos señores de aquí, cuarta 1, cuarta 4, tendría lo siguiente, un cuarto. O sea, colocando constantes en la carga B, empecemos con la carga A. La carga A final será como un 4K. Y la carga B final será como K. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es la proporcionalidad que hay entre las cargas finales, 4K y K. Ahora, principio de conservación de la carga eléctrica. La suma de las cargas antes del contacto es igual a la suma de las cargas después del contacto. Empecemos. La carga de este señor vale 0. Obviamente tiene que llevar signo, jóvenes. Acá, muy meticuloso con el signo. Más. Este señor de acá, que tiene una carga de más 20. Más 20. Esto es igual a la carga 1, que la carga sea la carga B. Carga B final sería K más la carga A final sería 4K. 4K. Y eso es bastante simple, ¿no, jóvenes? Eso lo operamos. ¿Y cuánto te saldría la constante? Constante es igual a 4 por 10 a la menos 6. En este caso, ¿no? Coulomb. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, pero no te olvides de que la esfera A está definida como 4 veces K. O sea que acá sería la carga final de A es igual a 4 veces por el valor de K, que como acabamos de calcular es 4 por 10 a la menos 6. Y bueno, jóvenes, en este caso, operando eso, ¿qué tendríamos? Carga final de A es igual a, en este caso sería 16 por 10 a la menos 6. Coulomb. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ya tenemos las cargas. Tenemos la carga de final de A, 16 por 10 a la menos 6 Coulomb. Tenemos el radio de A. El radio de A es 16 centímetros, pero debe estar expresado en metros. O sea, sería 16 por 10 a la menos 2 metros. Reemplazamos en esta fórmula, ¿para qué? Para calcular
el potencial en la superficie del cuerpo A. O sea, en la superficie del cuerpo A, aquí, va a haber un potencial BA. ¿Ok? Vamos a calcular entonces ese potencial BA. BA. BA final, si tú quieres. BA final es igual. Y reemplazamos los valores. La constante K es la constante eléctrica. No te la dan de dato, pero deberían dártela de dato. Es de 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga, que en este caso vale 16 por 10 a la menos 6. Muy bien. Entre el radio de esta esfera, de la esfera A. Estamos justamente enfocados en la esfera A. Radio es 16 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? A ver, 16 por 10 a la menos 2. Y eso es sencillo, ¿no? 16 se cancela con el 16. Acá tienes 10 a la menos 2, se cancela con un 10 a la menos 2, te queda 10 a la menos 4, 10 a la 9, con 10 a la menos 4, 10 a la 5. O sea, el potencial en la superficie final en A va a ser igual a 9 por 10 a la 5 voltios. Alternativa a la letra A. Muy bien, jóvenes, un problemita bonito, ¿no? Un problema no tan fácil, obviamente, por eso que se ha explicado de esta manera. ¿Ok? ¿Está ahí todo claro? Vamos a pasar entonces ya a otro tema. Me alegro mucho que esté claro todo. Ok, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de condensadores. Entonces, un condensador es un dispositivo que almacena carga y energía eléctrica, básicamente. Consiste en un condensador plano. Existen muchos tipos de condensadores, pero hablando del condensador plano de placas paralelas, consiste de dos placas metálicas conectadas hacia una pila. Esta pila le va a suministrar una diferencia de potencial eléctrico, o sea, un voltaje. Este delta V de ahora en adelante le vamos a llamar simplemente V, por simplicidad. Entonces, ya no vamos a trabajar con potenciales, sino con diferencias potenciales. Entonces, esta pila le va a suministrar este voltaje y producto de ello, este condensador se va a cargar. Una placa quedará con una carga positiva, más Q, y la otra placa con una carga negativa, menos Q. La carga del condensador, en general, es la carga Q. Entonces, esta carga Q está relacionada con el voltaje por medio de una magnitud física llamada capacidad eléctrica, por esta fórmula de aquí. Carga es igual a la capacidad eléctrica por el voltaje, en donde Q es la carga almacenada en el condensador expresado en Coulomb, C es la capacidad eléctrica y las unidades de la capacidad eléctrica en el sistema internacional son los faradios y se representa con la letra F, y V es el voltaje y se representa con B. Además, jóvenes, U es la energía que almacena ese condensador y es igual a 1/2 por Q por V, donde Q es la carga y V es el voltaje. Y reemplazando, ¿no? esta expresión en esta otra expresión, se pueden obtener dos expresiones más para la obtención del U. La única que te recomiendo en este caso es aprenderte esas dos. Si hubiera necesidad de hacer algún reemplazo, eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Ya saben, jóvenes, acá procuramos que no aprendan tantas fórmulas de física. Acá vamos a explicar lo mínimo y necesario, ¿ok? U es la energía almacenada expresado en joules. Bien. Problemita. Dice 5. ¿Qué cantidad de carga eléctrica se almacena en un condensador con capacidad de 1 microcoulomb si se tiene un voltaje de 200 voltios?
Entonces acá tienes la carga del condensador, su capacidad eléctrica y su voltaje. Entonces quieres calcular la cantidad de carga. Como dato tienes la capacidad, en este caso, la capacidad eléctrica, ¿no? Pero aquí hay un error, pues obviamente. Las unidades están dadas en faradios. Capacidad es 1 microfaradios. ¿Está bien? Ahí, a esto por favor corregir. No puede estar dado en Coulomb. El Coulomb son las unidades de carga, como ustedes saben. Y los faradios son unidades de la capacidad eléctrica. Bueno, entonces ya habiendo corregido eso, sería 1 microfaradio, o sea, sería, en pocas palabras, 10⁻⁶ faradios, ¿ok? O Faraday, cualquiera de los dos se puede mencionar. El voltaje, 200 voltios, colocamos aquí, 200 voltios. ¿Qué hacemos? Reemplazamos simplemente en esta fórmula, C aquí y B aquí. Se acabó el problema. Esto es como una aplicación, como un ejemplito más que todo, ¿no? Más que un problema, es un ejemplito. Sería 10⁻⁶ multiplicado por el voltaje, que en este caso sería 200, ¿de acuerdo? Y operamos. Q es igual a 2 por 10⁻⁴. ¿Estamos de acuerdo? Coulomb. Pero profesor, esto lo puede poner de la siguiente manera. A ver, un momentito. Este 10⁻⁴ lo voy a colocar aquí. Y aquí voy a colocar un 10⁻². Y acá un 10⁻⁻2. Unidades Coulomb. ¿Por qué? Porque este 10⁻⁴ con 10⁻⁻2 equivale a un micro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, por lo anterior, anteriormente expuesto, carga sería 2 por 10⁻², microcoulomb, o lo que es lo mismo, 200 microcoulomb. Alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro. Es un ejemplito, nada más, una aplicación directa de lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver lo que son la capacidad eléctrica de un condensador plano de placas paralelas. Por ejemplo, tenemos este condensador plano ya habíamos mencionado, esta placa está cargada con una carga más Q, esta otra con una carga menos Q. Estas placas tienen un área A y están separadas a una distancia D. Entonces la capacidad eléctrica está expresada o está definida de esta manera. La permitividad eléctrica en el aire multiplicado por el área entre la distancia que separa las placas, en donde ε0 es la permitividad eléctrica en el aire, expresado en faradios por metro. A es el área de las placas expresado en metros al cuadrado, y D es la distancia entre las placas expresadas en metros. Reemplazando en estas unidades, entonces la capacidad eléctrica te va a dar en faradios, como tiene que ser. ¿De acuerdo, jóvenes? Solamente para recalcar de que esta expresión solamente vale para capacidad eléctrica de condensadores planos de placas paralelas. Pero no, hay muchos tipos de condensadores. Si fuese un condensador de un cilíndrico, por ejemplo, o de otra forma, ya esta fórmula no sería válida. Pero dentro del prospecto de examen de admisión, solamente se tiene en cuenta a los condensadores planos de placas paralelas. ¿Ok? Así que no hay ningún problema por ese lado. Problemita interesante, problema número 8. Dice, un condensador de placas paralelas se conecta con una batería. Si la distancia entre las placas se reduce a la mitad, indique verdadero o falso. Entonces, jóvenes, tenemos en el caso 1, tenemos a este condensador de placas paralelas, ubicado, sus placas están a una distancia 2D, y acá hay un campo eléctrico que se genera, ¿de acuerdo? ¿Por qué, profesor? Porque en esta placa hay cargas positivas y en esta otra hay cargas negativas.
Y como habíamos visto anteriormente, siempre las líneas de fuerza, estas flechitas de azul son las líneas de fuerza, siempre van de la carga positiva a la carga negativa. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué esta placa está cargada negativamente? Porque está conectada con esta barrita que te indica el polo positivo de la pila. Cuando se dibuja estas barras, te habrás dado cuenta de que una barra es más pequeña que la otra. Quiere decir de que la más grande representa el polo positivo y la más pequeña el polo negativo. Es por eso que como este es el polo positivo, esta barra, perdón, esta placa estaría cargada de manera positiva y como este polo es negativo, esta otra placa estaría cargada negativamente. Y al inicio supongamos que tiene una distancia 2D y el campo eléctrico uniforme que se forma es E1, por ejemplo, un campo eléctrico uniforme. Entonces nosotros podríamos aplicar esta fórmula, ¿cierto? Claro, sería el voltaje, la diferencia de potencial entre estas placas, la vamos a llamar V, por ejemplo. Este de aquí va a ser igual al campo eléctrico uniforme por la distancia que separa ambas placas. Esta diferencia de potencial está dada exclusivamente por esta pila. Entonces vamos a reemplazar. Este sería VA menos VB, simplemente es V, es el voltaje de la pila. Esto es igual al campo eléctrico uniforme, en este caso que sea el campo eléctrico E1, multiplicado por la distancia que separa a ambas placas. En este caso es 2 veces D. Lo estamos colocando de esa manera. O sea que el campo eléctrico E1 es igual a B entre 2D. Profesor, ¿por qué no le puso D simplemente? Bueno, lo he puesto para no trabajar, digamos, con muchas fracciones, ¿no? Llegamos obviamente a fracciones, pero se lo pone de esta manera para no trabajar con tantas fracciones. Entonces acá estaríamos con una distancia 2D y más adelante te vas a dar cuenta que se reduce a la mitad, o sea, su distancia sería D. Bien, jóvenes, el campo eléctrico estaría dado por esta expresión, ahí lo tenemos. Ahora, vamos a calcular la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica, claro que ha cambiado. ¿Por qué? Recuerda de que está dada por esta expresión. Y la distancia entre las placas ha cambiado. O sea, capacidad eléctrica, capacidad C1, por ejemplo, llamémosle a esta capacidad eléctrica, es igual a permeabilidad eléctrica por el área. El área no ha cambiado, sigue siendo el mismo, entre la distancia que separa a ambas placas. Esa distancia que separa sería de 2D. ¿Ok? Poniéndolo todo de un solo color, ¿qué te parece? Sería C1 es igual a 1/2, sacó el factor 1/2, y te queda epsilon 0 A entre D. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esto lo vamos a reemplazar en la fórmula para calcular la carga que almacena este condensador. Entonces sería carga Q1 es igual a la capacidad eléctrica, que sería esta expresión de aquí, 1/2, epsilon 0 por A entre D, multiplicado por el V. En este caso el V es simplemente V, ¿ok? O sea que tenía la carga Q1, sacó el factor 1/2, y sería epsilon 0 por A por V entre D. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Acá tenemos las cargas, la carga Q1 también. Ahora, vamos al caso 2. En el caso 2, esta distancia entre las placas se vuelve la mitad de la anterior. O sea, si antes tenía una distancia 2D, acá habrá una distancia D. Aplicando el mismo procedimiento, jóvenes. Primero aplicamos esta fórmula. El voltaje no depende de la separación de las placas. El voltaje depende de la pila que está suministrando la energía. ¿Ok? Entonces, este voltaje, esta diferencia potencial, va a ser exactamente la misma. No va a haber ningún cambio. Sería V. Esto es igual
al campo eléctrico. En este caso, este campo eléctrico va a tener otro valor. Sería, por ejemplo, E2. Sería E2 multiplicado por la distancia D que separa a ambas placas. Simplemente le colocamos D. En este caso, es D. O sea que el campo eléctrico E2 ha variado, si te das cuenta, ¿no? El campo eléctrico E2 es V entre D. Ahí tendríamos al campo eléctrico E2. Ahora, la capacidad eléctrica de este nuevo condensador, la capacidad eléctrica C2, por ejemplo, va a variar también, puesto de que la distancia entre las placas ha variado. Es lógico que va a variar. Sería C2 es igual a epsilon 0. Epsilon 0 sería aquí por el área de las placas, sería A, entre la distancia que separa a ambas placas, que sería simplemente D. Entonces el C2 estaría dado por esta expresión de aquí. No hay nada más que hacer aquí. Reemplazamos en la carga, sería la carga 2, por ejemplo. Carga 2 es igual a C2, C2 que tiene toda esa expresión que estamos observando ahí, epsilon 0 por A entre D, multiplicado por el voltaje, que es exactamente el mismo. Habíamos dicho de que el voltaje no cambia, el voltaje depende de la pila. Entonces, finalmente el C2, simplemente reescribiendo lo mismo, sería epsilon 0 a V entre D. Y ahí tenemos ese otro resultado. A continuación vamos a contrastar lo que estamos observando. Dice, la diferencia de potenciales entre las placas cambia. Falso. La diferencia de potencial solamente depende de la pila a la cual está conectada el condensador. 2. La intensidad del campo eléctrico entre las placas se duplica. En este caso, es verdadero, puesto que si acá el E1 era B entre D por un medio, el E2 será B entre D, o sea, se ha duplicado. ¿Ok? Sería verdadero. Y 3, la carga eléctrica del condensador no cambia, es falso, pues cambia también la carga, ¿no? Acá, como pueden ustedes observar, también se ha duplicado. Sería falso. O sea, alternativa correcta, falso, verdadero, falso, la letra C. ¿De jóvenes? Eso sería el procedimiento para hacer ese problema número 8. Quizá el más difícil de la clase. Ahora vamos a pasar a las conexiones de condensadores. Dos condensadores estarán conectados en serie cuando estén conectados de esta manera, jóvenes, ¿no? Acá tenemos un condensador con una capacidad C1, capacidad C2, con una carga Q1 y con una carga Q2. Vamos a nosotros a encontrar el condensador equivalente con una capacidad CE y una carga Q. Lo que se cumple es lo siguiente, jóvenes, que el voltaje V1 más el V2 va a ser igual al voltaje total que suministra la pila. Primero. Segundo, las cargas Q1 y Q2 son exactamente iguales e iguales también a la carga del condensador equivalente. Q1 es igual a Q2 y es igual a la carga del condensador equivalente. Y lo que es también muy importante es esta relación. 1 entre C1 más 1 entre C2 es igual a 1 entre C equivalente. Eso, jóvenes, sucede cuando tenemos dos condensadores conectados en serie, o sea, conectados de esta manera. Ahora pasemos a los condensadores conectados en paralelo. Cuando están en paralelo están conectados de esta forma, jóvenes. Entonces, acá tenemos de nuevo condensador con una capacidad C1, capacidad C2, una carga Q1 y una carga Q2. Esos dos condensadores los vamos a reemplazar por uno solo, con una capacidad equivalente y una carga equivalente. Entonces se cumplen estas propiedades, jóvenes. V1 es igual a V2 y es igual al voltaje de la pila. La carga Q1 más la carga Q2 es igual a la carga del condensador equivalente. Y el C1 más el C2 es igual al C equivalente o a la capacidad equivalente. No, solamente a modo de comentario, a partir de estas dos expresiones se llega naturalmente a la última expresión, ¿no? Si ustedes quieren demostrar de dónde salen estas fórmulas. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver
vamos a reforzar estas ideas con los problemitas que tenemos. Problema número 7 dice, el sistema de condensadores mostrados en la figura se conecta a una fuente de 100 voltios. Determine la carga almacenada en el condensador de 8 microfaradios. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que nosotros vamos a observar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, en primer lugar, lo que vamos a hacer es aplicar todas las reglas que hemos visto anteriormente, cuando están los condensadores en paralelo o en serie. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, estos tres condensadores de aquí, estos tres, ¿están en serie o en paralelo, jóvenes? Están en paralelo. Y como están en paralelo, los voy a representar solamente como uno solo. ¿Qué debo usar para representar a estos tres en uno solo? Esta fórmula de aquí. O sea, la capacidad equivalente, CE, es igual a la suma de la capacidad del primero más el segundo más el tercero. O sea, sería 2 más 4 más 2, si te das cuenta, ¿no? Estamos sumando capacidad de uno más la capacidad del otro más la capacidad del tercero. Capacidad equivalente es igual a 8, pero las unidades están dadas en microfaradios. O sea, simplemente acá ponemos 8. ¿Te parece? Bien. Ahora, el otro condensador lo vamos a pintar de azulito. Este condensador. Aquí lo colocamos. Y este condensador tiene una capacidad de 8 también. 8 microfaradios. Y están conectados a una pila que le suministra un voltaje de 100 voltios. Ahora, nosotros nos damos cuenta, obviamente, de que estos dos condensadores, estos dos de aquí, están en serie. Y como están en serie, lo podemos reemplazar por uno solo usando esta fórmula de aquí. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, vamos a calcular. Sería 1 entre la capacidad equivalente es igual. 1 entre. El primero sería 1 entre 8. Acá coloco 8. Más 1 entre el siguiente. 8 también. Acá coloco 8. O sea, rápidamente, la capacidad equivalente, acá sería 1 entre 8 más 1 entre 8, 2 entre 8. Sacas mitad 1, mitad 4, o sea, sería 4, ¿cierto? Invirtiendo esa ecuación. O sea que acá tendríamos una capacidad de 4 microfaradios. Y de nuevo está conectado a esta misma pila, obviamente, de 100 voltios. Muy bien. Ahora vamos a calcular la carga que tiene todo este condensador, que es el condensador equivalente. O sea, esta carga, vamos a calcular toda esta carga de aquí. Esta carga Q. Entonces, para eso vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Sería Q es igual a la capacidad equivalente, que sería 4, pero no es 4 nada más, es 4 microfaradios. O sea, 4 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicado por, ¿dónde estás? 100 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por 100. Entonces, jóvenes, la carga de ese condensador equivalente sería 400 microcoulomb. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá viene lo interesante, jóvenes. Recuerda esta formulita de aquí. Esta de aquí. Si tienes dos condensadores en serie y tienes un condensador equivalente, la carga de este condensador equivalente es exactamente igual a la carga de cada uno de los condensadores en serie. O sea que la carga Q sub 1 es igual a la carga Q sub 2 y es exactamente igual a la carga del condensador equivalente. Eso es justamente lo que vamos a hacer. O sea, que esta carga Q es exactamente igual a la carga de este condensador de aquí. A la carga Q1, por ejemplo, llamémosle. Es exactamente igual a carga Q sub 1.
O sea que, conclusión, carga Q sub 1 es igual a 400 microcoulomb. ¿Estamos de acuerdo, joven? Y obviamente, ¿no? La carga en este condensador también va a ser igual a la carga en este otro condensador también. Muy bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Vamos a pasar al siguiente problema, el último problema de la clase. Dice lo siguiente, problema 6. En el sistema de condensadores mostrado en la figura, C vale 100 microfaradios. Si la diferencia potencial es de 10 voltios, determina la energía almacenada en el sistema, o sea, entre los puntos A y los puntos B. Algo parecido, jóvenes. Vemos estos dos condensadores. Fíjate. Estos dos condensadores están en paralelo. Paralelo. Y como están en paralelo, lo que tenemos que aplicar es esta formulita, nada más. O sea, sería C equivalente es igual a la suma. Sería C más 2C. La suma de las capacidades. Este es C. O sea que C equivalente es igual a 3 veces C. O sea que estos dos condensadores van a ser reemplazados por uno solo de capacidad 3C. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, vemos a los dos condensadores restantes, a estos dos de aquí, que también están en paralelo. En paralelo. Y, de nuevo, como están en paralelo, podemos usar esta misma fórmula, no hay ningún inconveniente. Entonces sería CE, pero ahora de esos condensadores que estoy encerrando con esta línea azul, sería C más 2C. Estamos sumando las capacidades eléctricas de cada condensador, tal cual indica la fórmula cuando estemos ante condensadores en paralelo. O sea, capacidad equivalente sería también 3 veces C. O sea que acá reemplazaríamos por un condensador con 3C. Y luego tenemos un condensador que está en el medio, que no hemos hecho nada con él, simplemente lo coloreamos de rojo para diferenciarlo. Y acá también lo coloreamos de rojo. Este sería de 3C. A este condensador no lo hemos tocado, lo hemos dejado ahí tal cual. Finalmente, jóvenes, estos tres condensadores que coincidentemente tienen el mismo valor de capacidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasó? Cinco minutos, claro. En 5 minutos. No hay problema. Entonces, jóvenes, ya con todo eso, pues, ya podemos reemplazar en un solo condensador. Y ese condensador sería 1 entre C es igual a 1 entre 3 más 1 entre 3 más 1 entre 3. O sea, 3 veces 1 entre 3, o sea, sería igual a 1, ¿no? Sería en este caso, o sería como 1, o como C, mejor dicho, como C. Y se acabó, jóvenes. Eso ya te lo dejo de tarea. Mira, ya tienes el condensador total. Plazas en esta expresión. Yo quiero la energía, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente tendría lo siguiente. U es igual a 1/2, perdón, Q es C por B. O sea, acá coloco C por B. Estamos introduciendo esta ecuación dentro de esta ecuación de aquí. Y esto multiplicado por B. O sea que U, ya para finalizar, es igual a 1/2 C por B al cuadrado. Reemplazando, ¿no? Yo tengo el valor de voltaje conocido, valor de capacidad conocido. Este C, no te olvides de que es dato 100 microfaradios, ¿vale? Entonces, operando de manera tranquila, correcta, alternativa a la letra A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa sería la respuesta para ese problemita. Ya lo más importante ya lo hemos mencionado. Problema número 1, jóvenes, es la letra A. 2, la letra C. 3, la letra B. 4, la letra B. 5, la letra A. 6, la letra C.
7 la letra D. Y muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos ustedes.